Bueno, sí, mucha razón en todo lo que decía la compañera Gaby Olivares, ¿no? O sea, la forma en la que nosotros vamos a ver, digamos, o la que por lo regular se ha visto la propia forma de sistema político de gobierno en Inglaterra y el parlamentarismo como si fuera una especie de cosa muy especial que solo sucedió en Inglaterra, ¿no? Y si nosotros vamos a la historia de la Edad Media en otros países, eh, se van a dar cuenta que en otros países también había este tipo de formas de gobierno en las que, digamos, no todo el poder descansaba en el rey, ¿no? Y, por ejemplo, en España estaban las cortes, ¿no? En Francia estaban los estados generales, que van a tomar, por ejemplo, una parte muy importante durante la propia Revolución Francesa, ¿no? Eh, entonces, no es que siempre hubiera como descansado en la figura del rey este poder absoluto. En realidad, eso ya es hasta el final de la Edad Media cuando los reyes empiezan a concentrar el poder absoluto en sus manos, ¿no? Pero, pero durante el gran periodo de la Edad Media, en realidad el poder siempre estuvo disperso, ¿no? En varias manos, incluso también en la iglesia, ¿no? La iglesia también era otra de las formas de poder que había. Incluso estaba esta teoría de las dos espadas, ¿no? O sea, que había una espada que era como la espada del poder político terrenal, ¿no? Y la espada de la iglesia del poder espiritual. Y las dos tenían un poder importante en la vida de las personas, ¿no? Entonces, realmente este poder absoluto de los reyes no surge ya hasta finales de la Edad Media. Bueno, muchas gracias. También quería participar la compañera Magali Castillo. Bueno, o sea, hablando de lo que usted dice del poder de las dos espadas, es interesante ver, igual dentro de la constitución de estos parlamentos, qué lugar tenía el clero también ahí, y también que no solamente demandaba bueno, conforme a la iglesia, sino también por sus propios intereses, porque pues también se mencionaba que el clero eran este de los varones. Entonces, bueno, es interesante también observar este lugar que tenían ahí, así como también que usted, bueno, no usted, Gaby, Gaby lo había mencionado, esta comparación que hace sobre, es decir, que al final de cuentas no es como tal idea o no surgió como tal en Inglaterra, sino que, como menciona en la lectura, fue algo que fue una tendencia paneuropea. Entonces, te da las razones por las cuales sucedió esto y también, bueno, el cambio desde una simple asamblea hasta que ya el poder ya no lo tenía como tal el rey en el siglo XIX, ya en la segunda lectura que menciona, que ya pasó a ser era el verdadero jefe ejecutivo, ya en la figura del rey quedaba como simbólico. Entonces, Gracias. Sí, igual, ¿no? Como por el mismo camino que ya había comentado la compañera Gaby, ¿no? Sí, que no hay como esta supuesta especialidad de Inglaterra, como si fueran los únicos que pueden ser democráticos y todos los demás, somos unos latinos tontos, salvajes, etcétera, ¿no? Que incluso los propios anglosajones llegan a pensar esto algunas veces, ¿no? Pero bueno, nada que ver. Bueno, también el compañero Diego Alejandro quería decir algo. Bueno, pues ya creo que muchos puntos los tocaron mis compañeras. Nada más yo como que reafirmo en general mi idea que tuve, porque pues sí, evidentemente yo estaba centrado con la idea que pues el medio del sistema parlamentario ha sido, en este caso, Gran Bretaña, Reino Unido de Gran Bretaña. Y en la parte central en la que me quedo es cuando inicia el texto, el primero, David Rodríguez, porque incluso nos habla un poco sobre, en este caso, la transformación cuando llega Eduardo desde la óptica regia y el Parlamento se iba a convertir en un órgano fundamental. Digo, pues es algo interesante verlo de ese modo, porque pues de algún modo hemos visto el peso de la iglesia ha sido algo fundamental y pues no se diga
en la etapa de la Edad Media. Prácticamente, si lo queremos ver así, el Vaticano, Creo que el compañero se fue o soy yo el del problema. a ver si me escucha ahí. Ajá, dale, dale. Ok, y pues es cuando menciona, ¿no? Que dice que ese órgano fundamental para el sistema político inglés y pues realza, ¿no? La idea en la que iba a haber una función de un control social y la política ya iba a hacer vacaciones. Como lo hemos visto, pues decía que no había que olvidar que la autoridad en el medievo pues iba a estar controlado por la corona. Y pues creo que no ha perdido esa imagen, como lo menciona igual, el rey nada más ha servido como una imagen, igual lo mismo que pasa en España. En España tengo la idea de que el rey, pues la imagen no es como que el controla los asuntos del Estado. Y de ahí cuando se basa en la segunda lectura en la que es del INE sobre la estructura y las características institucionales, Cámara de los Lores y la de los Comunes, no sé por qué de la nada me imaginé como la izquierda y esa derecha que hay en el mundo, como los comunes que están apoyando pues al pueblo que tiene, y en este caso pues la parte de los lores que está más pegada a la aristocracia, podemos ir más a la derecha. No sé si puede concordar esa idea. Más o menos. No siempre los comunes han sido, bueno, por ejemplo, o sea, en la propia lectura, ¿no? O sea, los primeros comunes que existen son los gentry, ¿no? Y los gentry son una especie de burguesía, de pequeña burguesía o de burguesía incipiente que van haciendo en Inglaterra, ¿no? Y son gente, pues son eso, ¿no? O sea, comerciantes, burgueses con dinero, ¿no? Por ejemplo, en esta primera parte digamos, de la historia del Parlamento, en realidad los comunes empiezan siendo solamente los varones, ¿no? Después se amplía a los gentries y, y luego ya a todos los hombres libres de Inglaterra, ¿no? Aunque todavía falta tiempo para que, por ejemplo, puedan entrar los propios campesinos a escoger a sus representantes, ¿no? También es eso, ¿no? Que en este primer parlamento eh, no hay elecciones como tal, ¿no? O sea, sí es como, hay unos representantes, pero no es que la gente haya votado por ellos, sino que son representantes por su propio puesto jerárquico, ¿no? Porque son varones o porque son, grandes personalidades, ¿no? Entonces no es que sean elegidos y ahí en ese sentido, pues a lo mejor no es como tan de la noción de la izquierda que nosotros conocemos, como más en nuestra época contemporánea, ¿no? Eh, pero bueno, también está el compañero Efraín Hidalgo, quería participar. Sí, yo. ¿Sí me Ajá, dale. escuché? Ok. Bueno, algo también muy importante de la lectura era que mencionaba, como lo que usted había dicho, que era como más momento, o sea, el medioevo aún no evolucionaba de la manera en la que pues hoy se conoce como una forma de gobierno pues eficiente, ¿no? En ese dejaba de un lado a los grupos sociales más bajos. Mencionaba que a los campesinos, por ejemplo, no se les daba ah, obviamente en años posteriores, pues obtendría en las cámaras, en la Cámara de los Comunes. Entonces también creo que eso es bastante importante. Y otra cosa también es cómo pues evolucionó iniciando que solo podía tener pues atender cuestiones de impuestos fiscales y cómo era esta como intento de mediación entre el rey con estos grupos, con estos varones, ¿no? Estas personas con títulos nobiliarios. Era como el poderle dar al rey pues tal vez los recursos que él requería para las guerras y para y por otro lado que ellos pudieran contar con esa seguridad, ¿no? Dentro de, y que pudieran tomar, pues sí, decisiones dentro bueno, en ese, entonces como menciona también la lectura, como esa necesidad del Parlamento por inmiscuirse más en los asuntos, pues fue lo que
generó la idea de solo funcionar para medios fiscales a poder también ya como de medio más legislativo. No sé, porque también te mencionaba que posteriormente cuando evoluciona, el rey era el único persona como pedir los asuntos que se trataran en el Parlamento, ¿no? Entonces también ellos lucharon para que ellos también pudieran decidir qué temas se podían tocar y no solo fueran exclusivos para el rey. Entonces yo lo veo como cómo se va despojando un poco más a la autoridad del rey o se le van poniendo más como los lineamientos de las acciones y las actividades que puede realizar, ¿no? Hasta luego ya no es ya no es una reina que pueda realmente inmiscuirse demasiado en los asuntos políticos, queda realmente relegada. Sí, como bien dices, ¿no? O sea, el Parlamento empieza siendo una cuestión más bien los asuntos en los que puede participar el Parlamento casi siempre se van a limitar a las cuestiones financieras, a las cuestiones de los impuestos, ¿no? Incluso por eso nace la revolución de los varones, ¿no? Bueno, la guerra de los varones que un poco cuenta el libro, ¿no? Bueno, el texto. Eso es como una cosa que se va a repetir en varias revoluciones, ¿no? Por ejemplo, esto pasa en Inglaterra, pero después en Estados Unidos también, cuando ellos inician su guerra de revolución de independencia, tiene que ver mucho la cuestión de los impuestos. Y cómo ellos se enojan porque no tienen una representación en el Parlamento inglés. Y como no tienen una representación en el Parlamento inglés se sienten, digamos, de cierta manera se sienten despojados de, de una decisión que ellos piensan que deberían también poder tomar, que es la cuestión de los impuestos, ¿no? Entonces, es una de las cosas por las que también surge esta idea de la revolución de independencia de Estados Unidos, ¿no? La cuestión de la representación. Y de hecho también y de hecho también la lectura lo mencionaba, ¿no? Que de hecho el modelo de la Constitución de Estados Unidos pues retoma algunas ideas de la Carta Magna, porque es precisamente, de hecho no me recuerdo qué en ella, me parece que es la quinta o alguna enmienda de la Constitución de Estados Unidos que es como muy inspirada en esta Carta Magna, porque precisamente es como eso, esa idea de los impuestos, algo así. Sí. O sea, es la idea de que si alguien me quiere cobrar impuestos, yo tengo que estar representando en el Parlamento, ¿no? Y bueno, después va a pasar también en Francia, en la propia Revolución Francesa. Por ahí alguien tiene prendido Ahora que ya pareces como el código. micrófono. Ah, ok. La compañera Brenda Salazar tiene prendido el Pues te estoy micrófono. diciendo cierra mi sesión. Bueno, ya. ¿Qué estaba diciendo yo? Se me fue la onda. Sí, la cuestión de la representación, de los impuestos. Y, Sí, una explicación respecto a la Revolución Francesa. sí, y que en la Revolución Francesa también fue un poco esto, ¿no? O sea, hubo una especie de crisis económica, porque, porque el rey había gastado un montón de dinero en sus guerras, y entonces quería aumentar los impuestos para recabar más dinero para sus guerras, y entonces así empieza todo el desmadre de la Revolución Francesa también, ¿no? Entonces, si ustedes alguna vez llegan a ser gobernantes, piensen muy bien a la hora de elevar impuestos, porque puede suceder una revolución, ¿no? Bueno, también la compañera Johanna había levantado la mano, por favor. Sí, yo, profe, a mí me llamó la atención, o más que nada, esta parte de, bueno, reflexioné acerca de cómo la personalidad de las personas también influye mucho en estas cuestiones de gobernar, ¿no? También no todas las personas y las actitudes para hacerlo, ¿no? Bien lo decía la lectura y como ya mencionaron también los demás, Eduardo I tuvo como que, bueno, la lectura decía, ¿no? Que él no quiso y su papá, y sí impuso su autoridad, ¿no? Que de alguna manera sí estaba el consejo, pero él tampoco dejó que sobrepasaran su propia soberanía, ¿no? Esas decisiones, pero al final pues él tenía la palabra, ¿no? Cosa que no pasó con su papá. Y de alguna manera como que se lo mangonearon, ¿no? Por eso fue que, bueno, sí se lo hicieron como quisieron y restaron la autoridad que el papá tenía. Sí, es muy interesante eso que dices, ¿no? Sobre las personalidades, o sea, porque tanto Juan sin tierra como Enrique III
parecen gobernantes, pues más bien muy malos gobernantes, ¿no? Sin una capacidad de gobierno. Aunque Enrique III empieza bien, ¿no? Sobre todo cuando gobiernan otros en su, en su nombre, empieza bien y un poquito durante los propios años, sus años de juventud, digamos, en el trono, pero ya después la empieza a cagar, ¿no? Y ahí es cuando empiezan los Incluso problemas. decía que por eso de que influyó en que a los inicios de su gobierno, pues como que orientar esta onda de gobernar, por eso fue que igual se dieron como que el valor para, ¿cómo se dice? Intrometerse en su gobierno. Sí. Y además también otra cosa muy importante que es, aquí también interviene la propia construcción de la nación británica como tal, ¿no? O sea, es decir, no es nada más la construcción del sistema político, sino es la construcción de la idea de la propia Inglaterra como una nación con una identidad propia, ¿no? Porque si ustedes se acuerdan, al principio, cuando nos hablan de Juan I, Juan sin tierra era el rey de un imperio, ¿no? Del imperio Avengino, me parece, o Angevino, creo que es. Eh, y parte de este imperio es el norte de Francia, Normandía, ¿no? Digamos, todo, casi todo el occidente francés, casi hasta llegar hasta el Mediterráneo. Y en realidad al rey de Inglaterra casi, por lo general es que le importaban más sus posesiones francesas que la propia Inglaterra, ¿no? Porque en realidad todo esto viene de todavía un poco más atrás en la historia, ¿no? Cuando Guillermo el Conquistador, que es el duque de Normandía, conquista Inglaterra, ¿no? Un poco como Juego de Tronos, ¿no? Con esta onda de... Ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, un personaje al que también le dicen el Conquistador, ¿no? Guillermo el Conquistador es el duque de Normandía, conquista Inglaterra, aunque sigue siendo duque de Normandía, ¿no? Y está como viajando entre estos dos lugares, ¿no? Normandía está al norte de Francia. Y pues obviamente como su lugar de nacimiento es Normandía, le interesa mucho más Normandía que la propia Inglaterra, ¿no? Aunque va viajando y va llevando su propia corte a los dos países. Incluso por eso algunas palabras que hablan en inglés tienen un origen francés, ¿no? Porque los normandos, a ser de origen francés, van imponiendo algunas palabras a la propia lengua anglosajona, ¿no? Entonces, en realidad, estos son reyes franceses, ¿no? Y un poco también de ahí surge digamos, el descontento de los varones anglosajones, porque estos reyes, tanto Juan como el propio Enrique, le dan como una cierta importancia a los extranjeros, a personas que vienen de otros lugares y no de Inglaterra, ¿no? Y pues ellos dicen, ¿cómo es que les das más prerrogativas a estas personas que ni son de aquí, que a nosotros no nos das nada, ¿no? Entonces también surgen como estos descontentos y entonces empieza a surgir la propia identidad de Inglaterra como país como tal, ¿no? Y la propia construcción del sistema político inglés, que también es importante, ¿no? Bueno, también estaba la compañera Diana Revillac, quería participar. Sí, bueno, en realidad nada más quería comentar, o sea, que lo que a mí se me hizo más interesante de la lectura fue como lo desarrollado que estaba el sistema, incluso para la época. No, o sea, a mí me pareció que todo lo de derecho de disolución, derecho de veto y había una más, cuestión de confianza. Son como técnicas bastante buenas como para abarcar cualquier situación que pueda suceder entre esas cámaras, incluso por error humano, como era la tensión que existía entre la nobleza y la cámara que representaba al pueblo. Respecto a esto, me parece que ya trasladándolo un poquito a México, no sé si está mal que lo traslade, ya me investigué un poquito y me pareció como que nuestro sistema bicameral en sí está también muy atrasado. O sea, estamos hablando de que el sistema bicameral de Inglaterra se fundó por ahí, me parece, y el sistema bicameral de México se fundó hasta 1824. Bueno, de hecho, en 1874 se estableció el que tenemos hoy en día. Y aún podemos notar cómo no hay una conexión
sustentable entre ambas cámaras, lo cual ni siquiera parece muy lógico porque en realidad nosotros no tenemos nobleza en México y aún así podemos observar casos en donde la comunicación no tienen las suficientes herramientas como para llevar un funcionamiento un poquito más fluido. Y bueno, la última duda que me surgió con esta lectura fue ¿por qué existe? No sé, a mí me pareció como bastante ilógico, sobre todo porque con cada, bueno, página y con cada capítulo notábamos más cómo el poder de las capacidades y sus utilidades iban cada vez decayendo más. Y bueno, hoy podemos ver que al menos en Inglaterra la nobleza es más como un adorno al gobierno que algo que en realidad... Y aún así vas a Inglaterra y todo el mundo considera la nobleza como hasta parte de su familia, o sea, tienen como un orgullo muy fuerte de su forma de gobierno, a pesar de que en realidad la nobleza no tiene ninguna. Entonces, bueno, eso nada más como que fue un fenómeno que me dio muchísima curiosidad y ya. Vale, gracias. Sí, la nobleza en Inglaterra tiene una, como en España, aunque creo que tiene mucho más éxito que la nobleza española, en ser como esta representación de la unidad propia del reino británico, del Reino Unido, ¿no? Y, y en este aspecto, aunque sí parecerían como un adorno en términos políticos, en términos económicos, pues sí reciben un chingo de lana, ¿no? Y pues ahí sí, Exacto, la mayoría de sus impuestos se va. sí, entonces es como, pues es un adorno bastante caro, ¿no? Entonces yo creo que, aunque todavía los ingleses no se lo han preguntado como tal, o sea, no, al menos yo no he leído alguna, algún artículo o alguna noticia donde los ingleses estén planteando terminar con su monarquía, ¿no? Sobre todo porque parece que la monarquía inglesa, al menos desde que murió Lady Di, se ha escapado de ciertos escándalos, ¿no? Y sobre todo escándalos de corrupción, ¿no? Como las que tiene España. En España sí hay muchos casos del escándalo, de escándalos por corrupción, porque el rey se ha llevado el dinero y les ha dado dinero a los reyes de Emiratos Árabes y rollos así. Entonces, o sea, sí hay problemas muy fuertes en la monarquía española que a lo mejor la monarquía inglesa no tiene tanto, ¿no? Y, y sí hay esta diferencia importante, ¿no? Nosotros, no sé, por nuestra propia tradición, creo que pues no pensamos en un monarca, en un rey, ¿no? O sea, los liberales que ganan en el siglo XIX logran imponer un discurso, pues laico, ¿no? La derrota del imperio de Maximiliano, pues también, digamos, le da un golpe certero a la idea de que la monarquía pueda funcionar en México, ¿no? Aunque también, por ejemplo, en el caso de lo que tú decías de los dos, de este del parlamentarismo en el sentido del bicameralismo, por ejemplo, una de las cosas, bueno, que supongo que tú sabes, ¿no? Del bicameralismo mexicano, que es fundado, como bien dices, en el siglo XIX, pues es porque Benito Juárez necesitaba un contrapeso con la propia Cámara de Diputados, ¿no? O sea, Benito Juárez se la pasaba peleándose con la Cámara de Diputados y no podía gobernar. Entonces se le ocurrió, vamos a hacer otra cámara para que, para que haya un balance y entonces la otra cámara me apoye y que no todo el poder descanse en la Cámara de Diputados, ¿no? Y allá la cámara alta, pues es una cámara, no es una cámara representativa como tal, porque no es elegida, ¿no? Como en el caso de nuestros senadores, que sí se supone que nos representan, que representan a los estados, ¿no? Allá más bien son como personajes ilustres, incluso son arzobispos, lores, ¿no? Como se les llama, o sea, personas de la nobleza o gente experta en ciertos temas, ¿no? Que se dedica a estudiar, son investigadores, etcétera, y que propio primer ministro los llama, digamos, a que formen parte de la Cámara de los Lores. Y y digamos, en ese sentido, pues sí no es como una cámara representativa, ¿no? Pero bueno, también la compañera
Vanessa Silva quería participar. Ah, sí, yo, profe. Bueno, antes de decirlo sobre la lectura, quería comentarle, bueno, sí sobre la lectura, pero no es, digamos, sobre tal cual es la mente de la historia, sino que esta lectura me gustó bastante porque siento que tocó los temas de una manera así súper, súper sencilla. O sea, generalmente las lecturas de historia, pero me ayudó mucho para entender el que separara como cada cosa, ¿no? Entonces, lo que yo retomo, bueno, ya que mis compañeros dijeron muchas cosas, es esta parte de lo que nos dice que, bueno, para empezar, tal cual la palabra surgió con Enrique, pero nos dice que una de los, digamos, antecedentes, además de la Carta Magna que ya había comentado esta Gaby, dice es el consejo que se forma, ¿no? A partir de que, pues, obviamente él llega al poder y pues tenía como minoría de edad. Entonces, pues necesitaba que alguien se ocupara de, digamos, de las riendas del reino y pues desde ahí comenzó a formarse esta situación, que ya después posteriormente habla de que se desarrolló bien porque al principio con este Juan, como se ya le había comentado, que él estaba a recuperar las tierras que había perdido y que precisamente había gastado mucho dinero y que no se había enfocado como tanto en el lugar en donde estaba. Entonces, una de las cosas que ayudó a que se desarrollara el Parlamento, pues fue que a partir de esa pérdida de territorios, los monarcas tuvieran que estar, pues obviamente ya más en el sitio, ¿no? O sea, no estar como que, eh, digamos, protegiendo los demás lugares o o digamos, bueno, sí, cuidándolos, ¿no? Y también otra cosa es como la necesidad de que, ¿cómo se llamaba? Westminster, algo así, bueno, que fuera la sede de ese lugar y que con eso se motivó a que el rey estuviera participando más en las asambleas porque pues ya no tenía que moverse. Cosa que me pareció interesante y que lo especifica mucho la lectura es que, digamos que en ese entonces todavía no se concretaba el parlamento pues dice que no es como no era una cuestión muy representativa, porque todos los que estaban ahí, incluso de los comunes que después fueron, especifica que solamente podían participar aquellos que estaban como en mejor, pues siendo como los de bajos recursos, por así decirlo, estaban dentro del parlamento los que tenían mejor posición y que no era un modelo como muy, muy bueno porque la idea de que se realizaran las asambleas era a favor del rey, para que obviamente obtuviera mayor, no ganancias, sino impuestos para que pudiera financiar sus guerras. Entonces, precisamente creo que eso fue como una pauta para que comenzaran a involucrarse más personas del reino, porque pues dice que así fue como se formó la comunidad del reino, ¿no? Que con tal de que, bueno, el rey obtuviera el financiamiento para las guerras, todos ellos aportaban dinero, pero a cambio de que se legislara algo o de que se aprobara algo. Y al principio fue precisamente que reeditara la Carta Magna para que se especificara a quién se consideraba como los hombres libres. Entonces eso se me hizo muy interesante. Creo que sería todo. Muchas gracias. Sí, claro, se va ampliando el sentido de lo que van a entender ellos como hombres libres, ¿no? O sea, hombres libres al principio pues eran los varones, se entendía que eran los varones, ¿no? Y después se va ampliando a los gentry y luego ya con el paso del tiempo se ampliaría a todos, ¿no? Eso es muy particular del liberalismo porque una de las cosas, por ejemplo, que el liberalismo original y sus orígenes defendía era que solamente unos pudieran participar en las elecciones, ¿no? Los más preparados, los que tuvieran tierras, los que, etcétera, ¿no? O sea, en realidad, la idea de que el voto sea universal es una idea que no proviene del liberalismo. Son luchas que se hacen propiamente contra el liberalismo, ¿no? Contra las ideas del liberalismo, pero que en realidad no nacen con la propia ideología del liberalismo. Entonces, si ustedes leen, por ejemplo, a liberales tipo John Stuart Mill de la propia Inglaterra, ¿no?
John Locke, Edmund Burke, ¿no? O sea, ustedes se van a dar cuenta que no, o sea, que ellos no defendían la idea de una, digamos, de una democracia como tal, sino más bien de un sistema representativo, que es diferente a una democracia. O sea, no es lo mismo un sistema representativo que una democracia. Que ahora, en nuestra época actual, en nuestra época contemporánea, se hayan cruzado históricamente y que tengamos democracias representativas, pues ese es un accidente, ¿no? Que sucedió por cuestiones históricas, etcétera. Pero, pero no es necesariamente producto del sistema representativo la propia democracia, ¿no? Entonces, bueno, eh, también la compañera Andrea Ramírez quería decir algo. Sí, justo de eso que está hablando usted en este momento, y también lo había mencionado, creo que el compañero Efraín, eh, respecto al primer parlamento, es obvio que no era como en representación de todos los sectores, que nada más era como de algunas clases, porque pues estas personas, ¿cómo iban a saber que necesitaban una representación? O sea, porque todo lo que conocían eran monarquías y que el rey era poder divino y no sé qué, entonces, ¿cómo iban a saber ellos? ¿Cómo iban a tener el conocimiento? Necesitaban una representación. Y por eso yo creo que tampoco lucharon por ella. Claro, o sea, esto ya se fue dando con el tiempo, ¿no? Cuando ya las propias clases más bajas, ¿no? de Inglaterra, empiezan a luchar por el derecho al voto, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, o sea, en el libro del Capital, el propio Marx, pues da un dibujo de cómo, de cómo las clases más bajas de Inglaterra sufren, ¿no? Y carecen de un montón de derechos muy importantes. Entonces, sí es como una cosa que se va a ir desarrollando ya como hasta el siglo XIX, ¿no? Ya cuando el voto realmente ya se vuelve universal, ¿no? Pero no, al principio ellos no tenían esta idea y no es una cosa que ellos defendieran como tal. Bueno, el compañero también Fernando Martínez, por favor. Sí. Bueno, la verdad, yo esta lectura me gustó muchísimo, la verdad, la entendí como la verdadera historia del Parlamento británico, porque no entiendo tan orgullosos. Bueno, quizá ahora es muy diferente a como estaba antes, pero yo no le encontré nada de qué enorgullecerse, porque la verdad hasta dio pena la historia de los reyes. Creo que ya la del rey Juan sin tierra. Y pues ver que Enrique III repitió los mismos errores, pues sí da hasta coraje de leer, porque pues o sea, no se pueden imaginar. Y sobre todo me gustó mucho una parte de la lectura que menciona que si bien Inglaterra sí fue una de las naciones que tuvo primero parlamento, fue exactamente parlamentario porque pues daba mucho a dudar de que fuera una representación o de que fuera algo democrático. Y además que pues incluso en la Cámara, por así decirlo, pues en sí ellos no tenían todo el poder, sino el consejo del rey, perdón, y daba, en ese sentido, da risa porque personas que ya están dentro de la Cámara representados, pues no hacían nada en sí por ellos, sino tenían que esperarse a lo que el rey quisiera legislar, y entonces este era solamente te voy a ayudar a aprobar estas reformas fiscales si tú me ayudas a reconocer la Carta Magna. Y aquí es otra vez donde no se entiende porque menciona pues de derechos no tenía nada, porque no era como un documento abierto para representación de la clase baja. Pues yo concluyo, me quedé la verdad con un vacío existencial de cómo es que llegaron al parlamento que tienen ahora. Bueno, sí, o sea, después de la Primera Guerra Mundial y Alemania juntarse para formar la Corona Británica, pero entonces, ¿qué pasó? ¿En qué momento el parlamento fungió como verdadero parlamento? Bueno, pues es que esto ya va a venir mucho después, ¿no? Va a haber más revoluciones en Inglaterra después, ¿no? La famosa Revolución Gloriosa del siglo XVII, donde se van a ir adquiriendo más derechos la población de a pie, ¿no?
también la llegada de los puritanos, o sea, estos movimientos, estas sectas, van a exigir también ciertos derechos, ¿no? En el propio país. Cuando no lo logran es cuando emigran a las nuevas colonias en Norteamérica, ¿no? Muchos de ellos emigran cuando no logran tener el respeto a sus creencias, ¿no? Pero sí, o sea, es una cosa que se va a ir desarrollando con el tiempo, no es como en una fecha que digas, ah, sí, ese día nació como tal, ¿no? Sino que pues se ha ido desarrollando, por ejemplo, también el voto de la mujer, ¿no? O sea, ya llegó pues mucho después, entonces son luchas que se han ido dando conforme avanzó el tiempo. Y bueno, ahora con el primer ministro Boris Johnson, no sé si podamos decir, hasta qué punto podamos decir también que hay una especie de retroceso en las propias instituciones inglesas o británicas con esta presidencia de Boris Johnson, como es el caso de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Que yo creo que sí está haciendo retroceder muchas de las grandes instituciones que ellos tenían, ¿no? Entonces, bueno, como saben, los derechos nunca son ganados de forma permanente. Siempre puede haber retrocesos, siempre puede haber, siempre se pueden perder, ¿no? En cualquier momento y por eso siempre hay que estar como alerta. Bueno, la compañera Siwen Mo también quiere decir algo. Sí, nada más quería comentar algo rápido en el sentido de que se me hace como muy interesante de toda la historia que ahorita Inglaterra tuviera su sistema, ¿no? Entonces, lo que quería decir es que respecto a la Constitución británica, se me hace interesante que ellos no es escrita. Es decir, que en términos legales se llama como una constitución no codificada, ¿no? Que está compuesta por tratados o decisiones judiciales, estatutos y convenciones parlamentarias, y que la jurisprudencia de todas ellas equivalen como a una constitución. Exactamente, exactamente, ¿no? O sea, ellos no tienen como el caso de sus hermanos, los gringos, no tienen una constitución escrita, y como bien señalas, digamos, se basa mucho en cuestiones consuetudinarias, ¿no? Y en ciertas jurisprudencias. Ellos, cuando Alexis de Tocqueville analiza las leyes de los Estados Unidos, luego lo relaciona con las leyes de Inglaterra, y va a decir mucho eso, ¿no? O sea, que hay, por ahí el micrófono de la compañera Renata Ramírez está prendido. Y lo que señala Alexis de Tocqueville es mucho la tradición. O sea, ellos respetan mucho la tradición. ¿Verdad? Estas leyes, no te preocupes, hay mucha tradición de estas leyes de sus padres, ¿no? Y tienen mucho respeto por eso. Cosa que no sucede tanto, por ejemplo, en el continente europeo, ¿no? O sea, en los países continentales de Europa. Ahí funciona más el derecho romano, ¿no? Ellos rescatan el derecho romano y lo vuelven a poner en sus leyes y constituciones. Y en Inglaterra no sucede esto también, ¿no? Bueno, el compañero Imanol Rodríguez también quiere decir algo. Gracias, profe. Pues ya mis compañeros, yo retomo una parte de lo que dijo mi compañera Joana, en el cual pues ella decía, ¿no? Que incluso las virtudes sin ciertos cambios en el sistema. La construcción meramente del sistema político que pues obviamente va a ir acompañado de otra construcción, ¿no? Como usted lo decía, el proyecto de nación, que se acopla mucho en una parte a lo que, si leemos El Príncipe de Maquiavelo, se acoplaría una muy buena parte a la cuestión de los errores. No recuerdo qué compañera había comentado. Pues tal rey cometió los mismos errores del rey pasado y bueno, esto llevó a un caos. Pero aquí también podemos empezar a entender la esencia de los sistemas políticos comparados, porque meramente es como tal, pues
si bien te da nada más la idea de cómo fueron las cosas, ahora sí que la mayor parte de la verdad, porque claro, no siempre llega a variar un poco. Hay quienes la van a contar, por ejemplo, los ingleses la van a pintar como algo muy glorioso, ¿no? Para ellos, pero sí la van a pintar así como de, pues nosotros fuimos los primeros en instalar un parlamento. Y también una de las cosas que vale la pena resaltar es que para entender todo, dando la Carta Magna, el Parlamento y todo eso, también hay que ver la relación internacional, por así decirlo, que tenían con el resto de Europa, en este caso con Francia. Eran como su dolor de cabeza. Y a comparación de, ya si lo vemos en un contexto más moderno, yo diría que Boris Johnson pues vino a quitarle cierta parte del poder que tiene la reina Isabel al rey de España. O sea, yo pienso que es mucho más elevado el estatus de poder de la reina Isabel. Y obviamente, ¿no? Ya en España, pues el hecho de, pues, ¿por qué carajos tenemos un rey, ¿no? Y aquí en Inglaterra, pues es un poquito más calmado. Pero vaya, la idea yo creo que se asemeja mucho a un pequeño marco de poder político que ahorita está teniendo Boris Johnson en comparación con la reina. Y bueno, este discurso pues ya no viene pues a modificar muchas cosas de la relación comercial, ¿no? Por ejemplo, la salida de Inglaterra de la Unión Europea, pues también nos remonta al contexto de todo empieza por el interés económico. Claro, nada en una representación de buena voluntad del pueblo, e incluso ni en México lo tuvimos así, o sea, meramente me viene el ejemplo de Carranza, ¿no? Que él empieza a recopilar todos los puntos de pero precisamente para establecerlos y que ellos ya no tuvieran una vigencia de participación o ya no pudieran aspirar al poder. Pero ya una vez escrito ya en la Constitución, esta guerra ideológica, por así decirlo, y también se puede comprender un poco el contexto de también cómo se fueron dando las cosas en América Latina. Yo encontré de que tanto los gringos aprendieron de sus predecesores que fueron los británicos y América Latina también en parte aprendió de su predecesor. Obviamente, al tener grandes territorios conquistados, una colonia bastante amplia, pues obviamente los casos de corrupción, los casos de un mal gobierno meramente por parte de la virtud personal y por parte de lo colectivo, pues empiezan a modificar bastantes cosas y es por eso que hoy podemos comprender un poco, digo, no quiero responsabilizar del todo a la corona española, pero vaya, está arraigada cierta parte del gobierno de cómo se dirigían en ese entonces. Muchas gracias. Sí, o sea, ya estás haciendo como una especie de ejercicio comparativo, ¿no? Entre esta monarquía parlamentaria española y la monarquía parlamentaria inglesa, ¿no? Con sus propias diferencias históricas, contextuales, ¿no? Incluso económicas, ¿no? Pues Inglaterra se podía dar el lujo de no entrar, digamos, a la comunidad europea en el sentido económico, ¿no? Y de no dejar atrás su moneda, ¿no? Y porque sabía que tenía una moneda fuerte y España, pues, tuvo que entrarle a la comunidad europea, pues en un sentido también económico, porque sabían que teniendo la moneda del euro, pues iban a poder tener un poco más de relevancia económica, ¿no? Pero bueno, el euro finalmente está más respaldado por Francia y por Alemania que por España, ¿no? Y bueno, vamos entonces a ver algunas cuestiones que me parecen como claves de la lectura. Ya sabemos, ¿no? Que todo esto inicia con Juan de la dinastía Capeto, perdón, el Imperio Angevino, que digamos era Inglaterra, Irlanda, el Ducado de Normandía y algunas otras partes de Francia, ¿no? Y hay un enfrentamiento entre Juan I y Felipe II de Francia, Felipe Augusto, precisamente por estas tierras, en particular por Normandía, ¿no? Normandía, pues todavía se tenía la idea de que era el lugar de origen de la propia familia real inglesa, ¿no? Cuando los normandos conquistan Inglaterra, muchas de estas leyes que ellos antes tenían, que los propios anglosajones tenían,
pues son derogadas y hay una especie de concentración del poder en la figura del rey, ¿no? Entonces, un poco lo que tratan de hacer todos estos, o lo que se supone que tratan digamos, de salvar todos estos revolucionarios varones, es un poco esa vieja tradición anglosajona donde se respetaba los derechos de otros y que el rey tenía que sujetarse a ciertas leyes, a ciertas normas, ¿no? Es un poco a lo que quieren regresar, a cómo vivía Inglaterra antes de la propia conquista de Guillermo el Conquistador, ¿no? Pero bueno, este enfrentamiento entre Juan sin tierra y Felipe, pues lleva a que Juan pierda estos territorios, incluso que se tenga que enfrentar al propio, a la propia figura del Papa, ¿no? En algún momento, porque Juan no quiere aceptar que se ha nombrado un arzobispo, ¿no? Que él no quiere, él quería nombrar un arzobispo, y entonces, bueno, el Papa ahí quiere meter mano. Aquí es importante, por ejemplo, recordar que el Papa era Inocencio III, y es este Papa el que comienza un poco con la idea de que los papas tienen casi el poder absoluto, ¿no? Incluso sobre los propios reyes. Si lo pensamos históricamente, quienes empiezan con la idea de que el poder, del poder absoluto debe descansar en una sola persona, son los propios papas y no los reyes como tal, ¿no? Entonces, bueno, Inocencio III es quien comienza un poco con esta idea de que el papa está por encima de todos, ¿no? Y pues se mete en los asuntos de Inglaterra. Juan, obviamente, como rey, no le gusta esta idea y empieza ahí una pelea con el propio Papa. Eso debilita también la figura del rey, ¿no? Ya no nada más está peleado con los varones, sino que también va a estar peleado con la propia iglesia en Inglaterra, ¿no? Otra cosa, además, que el propio Juan empieza a nombrar extranjeros en nombramientos importantes, ¿no? De su corte, y empieza a dejar fuera a otros, ¿no? Y, por ejemplo, está el caso de Peter de Roche, ¿no? Que lo nombra como justiciar, que es a quien se le ocurre cobrar más impuestos, ¿no? Sobre todo con la idea de recuperar todo este dinero que el propio rey había perdido en las guerras contra el rey de Francia, ¿no? Y bueno, todo este crisol de problemas es de donde va a surgir la propia guerra de los varones, ¿no? ¿Qué es lo que quieren estos varones? Pues frenar, digamos, la arbitrariedad real, ¿no? Es decir, poner ciertos límites a la propia autoridad real, porque ellos están siendo afectados a sus propios intereses, ¿no? Obviamente los impuestos se le van a cobrar a ellos, ¿no? Todavía no está, digamos, como tal, como nosotros lo conocemos ahora. Los impuestos no se pagaban, digamos, de todos tienen que pagar impuestos, ¿no? Sino que, por ejemplo, si yo vivía en tal pueblito y entonces en tal pueblito mandaba el señor feudal, fulanito de tal, pues yo le pagaba impuestos a este señor feudal. No se los pagaba directamente al rey. Entonces, quienes pagaban estos impuestos eran directamente los varones. Los que pagaban impuestos al rey eran los varones. Quienes debían lealtad al propio rey, digamos, eran sus vasallos directos, ¿no? Entonces, por eso estaba como esta pelea directamente contra los varones, ¿no? Eso me parece que es de las cosas más importantes. Y de esta guerra, entonces, van a surgir los artículos de los varones, ¿no? Que van a ser el germen después de lo que va a ser la famosa Magna Carta o la Carta Magna, que no va a ser como bien ponía hace rato en el chat la compañera Gaby Olivares, que no es una carta sobre la libertad, sino sobre libertades, ¿no? O sea, sobre las libertades particulares de los varones, pero no es una carta donde diga todo el ser humano es libre porque posee ciertos derechos individuales, como conocemos ahora nuestras propias garantías individuales. No esa era la idea, ¿no? Sino defender los intereses particulares y la libertad particular de los varones, ¿no? Y un poco lo que va a suceder es que los varones van a unirse con el propio rey de Francia, le van a pedir ayuda al rey de Francia para enfrentarse con el rey Juan, les van a mandar ayuda,
Pero el rey Juan va a morir en el año 1216 y esto va a provocar una división entre los propios varones, ¿no? Porque va a haber varones que van a seguir apoyando al delfín de Francia, es decir, al heredero del rey en esta guerra de intervención en Inglaterra. Y va a haber otros varones que como van a decir, bueno, ya se murió Juan, se murió el problema, vamos a defender nuestro propio país de estos extranjeros franceses, ¿no? Entonces, bueno, muere el rey Juan y, y ponen esta frase, ¿no? El mejor servicio que que el rey hizo a su reino fue morir en el momento adecuado, ¿no? Entonces, todo el mundo da gracias porque el rey Juan se haya muerto y que entonces llega su hijo Enrique III, aunque no gobierna directamente porque él tiene 9 años cuando muere su padre, entonces se da una especie de gobierno, de una regencia, ¿no? Que se puede dividir, digamos, el reinado de Enrique III, la propia lectura dice que se puede dividir en dos partes, ¿no? La primera parte es que es durante toda su minoría de edad en la que gobiernan otros en su nombre, y cuando ya llega a la mayoría de edad, ¿no? Y hasta su muerte, ¿no? Donde ya surgen todos estos problemas y la segunda guerra de los varones, ¿no? Y durante la minoría de edad, en realidad, tuvo un buen, digamos, un buen mandato, expulsa a los franceses, ¿no? Empieza a reconstruir el reino, tanto económicamente como políticamente, es decir, otra vez, digamos, construir digamos, esta forma de organización de recaudar los impuestos, ¿no? Y también de reconstruir su propia figura real, ¿no? Es decir, de que el poder real todavía sigue teniendo un poder político importante, ¿no? Además, en sus primeros años es cuando se convoca el Magnum Concilium, que es una especie de antecedente del propio Parlamento. En este Magnum Concilium participan varios representantes de los varones y van a tomar decisiones importantes en este Magnum Concilium, ¿no? Pero bueno, cuando él llega ya a la mayoría de edad y empieza a reinar como tal, pues van surgiendo algunos problemas, porque aunque a sus primeros años van, digamos, bien, pues tiene un interés muy importante por recuperar Normandía, ¿no? O sea, otra vez esta idea de que hay que recuperar el lugar de nacimiento de nuestra dinastía, que es Normandía, pues no deja dormir a Enrique III, ¿no? Este hecho de que Normandía ya no sea parte de su propio reino, ¿no? El problema que tiene Enrique III es que es muy deficiente a la hora de dirigir militarmente. Entonces sufre varias derrotas, sufre alguna derrota por ahí en Irlanda, si no mal recuerdo, y esto le va restando, digamos, una presencia importante frente a sus propios varones, ¿no? Frente a la propia nobleza. Luego también se meten en broncas con el propio Papa, porque el Papa le ofrece la corona de Sicilia a su hijo, pero para esto hay que pagar una buena lana, ¿no? Y entonces, pues aquí, obviamente, al meterse la cuestión de la lana, pues él va a tener que sacar lana de algún lugar, y de donde sacan lana siempre los gobernantes, pues es de los impuestos, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer es otra vez aumentar impuestos, aunque en una primera instancia lo que hace es, digamos, aceptar lo que había dicho la Carta Magna, la Carta Magna original de la Primera Guerra de los Varones, como para ganarse el apoyo de la nobleza, pues al final pierde este apoyo de esta nobleza por esta expedición que lleva en Gales, ¿no? En 1257, y que otra vez demuestra su propia incapacidad militar, ¿no? Entonces empieza muy bien, tiene el apoyo de la iglesia, tiene el apoyo de la propia nobleza, pero conforme la va cagando, pues va perdiendo estos apoyos, ¿no? Y aquí es cuando el propio, los propios varones van a llamar a un personajillo por ahí, ¿no? Para dirigir
la Segunda Guerra de los Varones, que es la figura de Simón Montfort, que no era, como el propio apellido se los dirá, no era un inglés, ¿no? Era de origen francés, aunque tenía mucha simpatía frente a la nobleza y a la gente común en Inglaterra, ¿no? Incluso él había sido nombrado por el propio Enrique III conde de Leicester o duque de Leicester, me parece. Entonces, bueno, aquí es una especie de traición contra aquel que lo había nombrado, ¿no? Entonces, bueno, él al perder todo este apoyo, pues empieza a ganarse la enemistad de estos varones y los varones, de nuevo, digamos, van a reunirse en la ciudad de Oxford y de ahí va a salir lo que son las Petitions of the Barons, ¿no? Y que después se va a convertir en la Provisions of Oxford, que van a ser, digamos, algunas peticiones que se van a hacer para limitar el poder arbitrario del monarca y que además no solamente, digamos, este límite no solo beneficia a los propios varones, sino que también a la propia comunidad del reino, ¿no? Y aquí ya vemos un poco esta ampliación, ¿no? Luego, también bajo el liderazgo del propio Simón Montfort, van a surgir las Provisions of Westminster, que ya mencionaban hace rato algunos de sus compañeros, donde, digamos, este líder carismático va a juntarse con ciertos sectores importantes de la población inglesa, que ya no van a ser nada más los varones, sino los gentry, ¿no? Esta burguesía incipiente que va surgiendo en Inglaterra, ¿no? Y que van a ser como esta clase baja, entre comillas, ¿no? La realidad de la clase baja, baja, baja de Inglaterra, pues van a ser los campesinos. Pero estos, digamos, los gentry no tenían ninguna participación, digamos, en la jerarquía oficial del reino, ¿no? Eran más bien comerciantes, pero no tenían una nobleza, no eran parte de la nobleza como tal, aunque tienen cierto poder económico, eso sí es cierto, ¿no? Entonces a partir de esta de la Provisions of Westminster, pues se van a dividir, digamos, los varones, ¿no? Digamos, aquel sector baronial que va a apoyar a Montfort y a todos estos sectores del gentry, y otro sector baronial que para impedir que todo este populacho también tome parte en estos beneficios, pues van a empezar a apoyar al propio Enrique III, ¿no? Para derrotar a Simón Montfort. Es decir, de repente esta propia revolución se le sale de las manos a los propios varones y dicen, esto ya está siendo demasiado popular, vamos a volver a apoyar al rey, ¿no? Enrique III. Un poco como lo que sucede aquí en México cuando la independencia, ¿no? Que en realidad los que hacen la independencia son los más conservadores, ¿no? Y que lo que no quieren es que se aplique aquí la Constitución de Cádiz que se acaba de promulgar en España, porque es muy liberal y entonces para defender sus propios intereses, ellos dicen, vamos a independizarnos de España, ¿no? Pero para que México siga siendo conservador y sigamos teniendo nuestras propias prerrogativas, ¿no? Un poco es lo que sucede también en este caso, ¿no? Y bueno, a pesar de que el propio rey ya va a tener en sus manos el apoyo de un sector de estos varones, el rey la va a seguir cagando, ¿no? Y bueno, esto va a empujar a ciertas ideas de reforma, ¿no? Que son impulsadas otra vez por Simón Montfort, que de nuevo va a liderar la nueva revuelta y que va a terminar con la captura del propio rey, ¿no? Y con el compromiso del rey para, digamos, otra vez aceptar la Carta Magna y todas estas provisiones nuevas que se han hecho, ¿no? Entonces, Simón Montfort, pues ya tenía el título de Stuart, ¿no? Que es como
el mayordomo de Inglaterra, ¿no? Y el Stuart se convierte en una especie de rey sin el título de rey, ¿no? Y empieza por ahí a llevar a cabo estas reformas importantes en términos de la limitación de los poderes del rey, pero en uno de estos primigenios parlamentos que se van armando, se toma la decisión de liberar a Eduardo, al hijo de Enrique, pero siempre y cuando se cumplan ciertas disposiciones, ¿no? Pero bueno, en eso Eduardo pues ya arma su propio ejército y le va a dar en la madre al propio Simón Montfort y van a derrotar a Simón Montfort y lo van a despedazar, ¿no? Y así es como el propio Eduardo va a comenzar su reinado, aunque no inmediatamente. Todavía Enrique III va a reinar, digamos, nominalmente, pero quien va a llevar, las riendas del gobierno va a ser su hijo Eduardo. Eduardo va a ser mucho más inteligente que su abuelo y que su padre, ¿no? Él sabe que para poder seguir siendo rey va a tener que empezar a aceptar ciertas reformas, ¿no? Y que el propio Parlamento le va a servir como control de estos otros sectores que podrían estar en algún momento descontentos con él, ¿no? O sea, él va a retomar el dispositivo del Parlamento como una forma de, digamos, de freno de las constantes guerras, ¿no? Con los propios varones y con la nobleza. Y además es que él tiene una experiencia muy importante porque él, pues mucha parte de su juventud la vive en la propia guerra de los varones. El propio Eduardo es encarcelado durante algún tiempo. Entonces todo esto le da una experiencia y le va a dar una capacidad de liderazgo que su abuelo Juan y que su padre Enrique no van a tener, ¿no? Entonces, bueno, él sí va, digamos, a tratar de llevar a cabo estas reformas que sus padres y que su padre y que su abuelo no quisieron, ¿no? Y se va a dar a través de los estatutos, ¿no? Del nombre de los estatutos de Westminster, que van a ser como una especie de corrección o de corregir el estado que el rey no tenía, ¿no? En sus prácticas políticas, ¿no? Es decir, una forma de rectificación de lo que se había hecho antes. Bueno, entonces aquí empieza un poco esta historia de la propia creación del corpus constitucional, ¿no? La Carta Magna, que como ya habíamos dicho, no es una proclama como tal de libertad, sino es una proclama, digamos, de libertades particulares, ¿no? Y que en un principio es proclamada por el propio arzobispo de Westminster, y que es una de las cosas por las que a Juan pues tampoco le termina de gustar. Acuérdense, el arzobispo y Juan no se querían porque este arzobispo había sido nombrado por el Papa, ¿no? Y bueno, un poco es esta historia que ya platicamos sobre las guerras, y hay que platicar más bien ahora sobre el propio contenido de esta Carta Magna, ¿no? La lectura va a señalar ahí que hay dos artículos muy importantes, ¿no? Que son innovadores desde el punto de vista político, ¿no? Como antecedentes del propio parlamentarismo. Y él dice que el primero es el del capítulo 12, que requiere la autorización per commune concilium regni nostri, ¿no? Es decir, por consenso de todos nosotros. Y esta frase implícitamente pues va a requerir un propio órgano a través del cual se exprese esta voluntad del todos nosotros, ¿no? Pero que va a ser nada más un órgano que va a tener, digamos, prerrogativas en cuanto a los impuestos, ¿no? Y ese va a ser el otro artículo importante, que es el que tiene que ver con los impuestos, ¿no? Y la garantía de que el rey no va a derogar en algún momento la Carta Magna, ¿no? Es decir, que no cuando se le antoje, si saben que ya no me gustó la Carta Magna y la vamos a quitar, sino que se va a estipular la creación de un mecanismo de garantía a través del cual se van a elegir a ciertos varones que van a formar parte de un consejo de 25 nobles, quienes van a
van a guardar que la Carta Magna se cumpla, ¿no? Van a estar vigilando que el rey cumpla la Carta Magna. Y estos dos, digamos, estas dos perspectivas van a ser importantes como antecedentes del propio Parlamento, ¿no? Luego, por otro lado, también se empieza a hablar de la comunidad del reino, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se va a entender por la comunidad del reino a través del paso del tiempo y a través del paso de las propias guerras, ¿no? ¿Quién es esta comunidad del reino? Cuando el Consejo de la Regencia se llama por primera vez, pues los que acuden son los propios magnates, ¿no? O sea, estos varones, digamos, los arzobispos, los obispos, y la propia nobleza van a ser los que se van a considerar como la comunidad del reino, ¿no? Entonces era una comunidad del reino bastante limitada, que todavía no se extendía a toda Inglaterra, ¿no? No era como ahora que toda la ciudadanía inglesa tiene la capacidad de votar, etcétera, ¿no? Sino nada más estaba limitada a unos cuantos. Pero esto se empieza a ampliar cuando se empiezan a llamar también a los representantes de cada una de las ciudades, ¿no? Y esto cuando hay el peligro de la invasión de la propia Francia, ¿no? Es decir, el propio rey se va a dar cuenta que no le conviene solamente depender de la ayuda de la propia nobleza, llámese eclesiástica o llámese nobiliaria, ¿no? Laica, sino que le conviene ir integrando a otras partes del reino para defender al propio reino de las invasiones extranjeras, ¿no? Y entonces es por este peligro que entonces van a ir ampliándose estos derechos también a los representantes de las ciudades. Obviamente estos representantes de las ciudades no quiere decir que por ser representantes de las ciudades sean elegidos democráticamente por las ciudades, ¿no? Sino que eran igual gente importante de las ciudades y que como tal se entendía que jerárquicamente merecían ser los representantes de las ciudades, ¿no? Por ser hijo de fulanito, o por tener este negocio de comercio, o por X cosa, ¿no? Pero no era elegido, digamos, democráticamente, ¿no? Pero al ser tan ambiguo, la idea de comunidad del reino fue lo que permitió que entonces se ampliara, ¿no? Si hubiera sido, digamos, más específico, si se hubieran dicho los varones, si se hubiera dicho la nobleza eclesiástica, pues a lo mejor hubiera quedado ahí y ya, ¿no? Pero al llamarse comunidad del reino, la propia ambigüedad de la palabra fue lo que permitió que esto se pudiera ampliar, ¿no? Y que pudiera tener un marco mucho más grande de entendimiento. Y bueno, también un poco habla de los inicios de la propia política parlamentaria. Dice que una de las primeras señales de que la institución aparece como tal, pues es la propia palabra del parlamento, ¿no? O sea, en ciertos textos antiguos, en ciertos textos de esa época, en particular dice que en 1236 es la primera constancia que se tiene de un escrito oficial donde aparece la palabra parlamentum, ¿no? En latín. Entonces, a partir de aquí es donde se va a ir, digamos, un poco consolidando, perdón, la idea del parlamento, ¿no? Y dice que en la primera edad del parlamento hay que destacar dos hechos, ¿no? Que supusieron un crecimiento importante y una consolidación de la institución. El primero tiene que ver con la pérdida de la mayoría de las posesiones continentales de la corona, ¿no? Lo que ya mencionábamos con Juan I de Inglaterra. Y el consecuente descenso de la itinerancia de la monarquía, es decir, que ya no estaba viajando de un lado para otro, sino que ya había tenido que establecer la propia corte nada más en Inglaterra, ¿no? Era un poco lo que decíamos al principio, es esta idea de que al perder estos territorios en Francia, pues van a tener que solamente dedicarse a Inglaterra y ya no van a estar viajando de un lado a otro. Esto es importante para la consolidación del propio Parlamento, ¿no? Es decir, que se va a establecer en Inglaterra como tal y que va a tener una propia identidad británica, ¿no?
Y por otro lado, el segundo hecho es digamos, el nacimiento de Westminster como lugar, como sede del propio gobierno del reino y como sede también de los propios intereses religiosos del monarca, ¿no? Con el hecho de que el rey ya estuviera en Inglaterra, entonces las asambleas podían ser convocadas con una regularidad importante, ¿no? O sea, porque estas asambleas o estos parlamentos solo podían ser convocados por el propio rey, ¿no? Entonces, si el rey se la pasaba viajando, pues era muy poco frecuente que el rey las convocara, ¿no? Pero al estar el rey solamente en Inglaterra, pues iba a ser mucho más regular la convocación de estas asambleas o estos parlamentos o protoparlamentos, ¿no? Y bueno, creo que esas son estas cuestiones más importantes sobre estos primeros años del Parlamento. Un poco de lo que ya dijimos, se va ampliando también a través del reinado, o más bien en el reinado de Enrique III, se va ampliando la idea de que tienen que ir participando más en estas asambleas. Los gentry también empiezan a tener una participación importante, pues porque al tener más, digamos, más gente participando en las asambleas, tienes a más gente a quien cobrarle impuestos, ¿no? Lo que ya decíamos hace un poco hace rato. Un poco en general eso. Ya hablamos un poco de las provisions of Oxford, un poco lo que pensaban que era limitar las disposiciones del rey. Hay unas cuestiones ahí particulares, ¿no? Que se tendría que convocar, por ejemplo, cada 3, o más bien 3 veces al año el propio parlamento, ¿no? Había aquí 15 consejeros varones que eran elegidos por el propio monarca y otros 15 que eran elegidos por los propios varones. Aunque aquí todavía la iniciativa política pues está, digamos, en el rey, aunque poco a poco va a irse transfiriendo al parlamento. Y en general creo que eso es lo que me parece importante de este punto. Quiero ir un poco más avanzando más adelante para ver un poco el interior, ¿no? Esta parte del capítulo 5 donde habla del interior del Parlamento medieval, ¿no? Es decir, cómo estaba conformado el propio Parlamento medieval, quiénes eran los que participaban ahí, ¿no? Y había distintas bases sociales, ¿no? Cada una con sus propias competencias, cada una con sus propias prerrogativas, ¿no? Digamos, 3 estamentos del reino. Y en este sentido, 3 tipos y condiciones de hombres libres, ¿no? O sea, todos estos hombres eran libres, pero no todos eran igualmente libres o tenían la misma libertad, ¿no? En primer lugar, pues estaban los varones, que se entendía que los varones eran los que luchaban, ¿no? Es decir, cada uno de estos estamentos sociales que formaban parte del Parlamento tenían una función social determinada, ¿no? O se entendía que tenían una función social determinada. Los varones eran los que luchaban, ¿no? Los que iban a la guerra, los clérigos los que rezaban, y los comunes, pues los que trabajaban, ¿no? Todos estos representantes tenían que ser convocados por el monarca y no había otra posibilidad de asistir al Parlamento, sino era a través de un decreto propio del rey, ¿no? Que eran los Gwrit, o Gwrit, y y ahí es donde se ponían los nombres de aquellos que eran convocados, ¿no? Y la razón y además la fecha, es decir, cuando el rey hacía una convocatoria parlamentaria, tenía que poner cuál era la razón de esta convocatoria, ¿no? No es nada más como que, pues tengo ganas de ver los muchachos, vamos a reunirnos, ¿no? Sino tenía que poner ahí, pues porque vamos a pedir más impuestos para tal guerra, para financiar esta cosa o para financiar X cosa, ¿no? Y además, obviamente designaba la fecha de esta reunión, ¿no? En el caso de los magnates laicos y eclesiásticos, o de esta nobleza laica y eclesiástica, pues
la orden ya contenía su nombre directamente, ¿no? O sea, como estos cuates ya eran como la élite de la élite de la élite, en la propia convocatoria el rey ya ponía sus nombres, ¿no? Y fulanito de tal viene, y fulanito de tal viene, ¿no? Y el conde de no sé qué va a venir también, ¿no? Pero en los casos de los comunes, pues no, digamos, no había esta forma de llamarlos directamente por sus nombres, sino que se formaba una especie de asambleas en cada una de estas ciudades que tenían esta representación parlamentaria, y entonces en estas asambleas se elegía un representante para que fuera al Parlamento en su representación, ¿no? Además, otra cosa importante que hay que decir es que no todas las ciudades tenían una representación en el Parlamento, sino solo algunas ciudades, ¿no? Las ciudades más importantes. Después, con el tiempo, se fue ampliando este derecho a otras ciudades, pero en principio no fue así, ¿no? Entonces, el monarca lo que hacía, como todavía no se había elegido por parte de estas ciudades a su propio representante, el monarca les enviaba este decreto, ya fuera el sheriff o el arzobispo, digamos, que estuviera en cada ciudad, ¿no? En este sentido, por ejemplo, era muy particular que se tomara esta cuestión de las asambleas y de la elección por asambleas, porque fue una cosa que se retomó por parte de la Iglesia Católica, y en especial creo recordar que que la lectura dice que es por parte de los franciscanos, ¿no? Que cómo elegían los franciscanos a sus propios líderes, a sus propios, digamos, a sus propias autoridades, era a través de elecciones asamblearias, ¿no? Entonces, esto lo copiaron y lo transfirieron a las cuestiones laicas, a la cuestión de la elección de las ciudades, y así fue como nació esta cuestión de las elecciones en las propias ciudades. Es decir, o sea, dense cuenta cómo un poco esta idea de la democracia nace dentro de los propios monasterios franciscanos, ¿no? Y bueno, eso es muy interesante porque parecería, en primera instancia, casi siempre los lugares comunes nos dicen que pues la democracia no nace en la iglesia, ¿no? Que la iglesia es enemiga de la democracia. Pero bueno, es muy interesante ver esto. Luego, por otro lado, estaba el clero, que eran, por un lado, también había distintos tipos, niveles de clero, ¿no? O sea, por un lado estaban los arzobispos, los priores y los abades, ¿no? Que podemos decir que eran como la alta nobleza eclesiástica, ¿no? Pero también estaba el bajo clero, que eran los asedianos, los deanes y los párrocos, ¿no? Los padres de las iglesias, de la esquina de tu barrio, ¿no? Políticamente, obviamente, los que tenían mucho más preponderancia, pues eran los que tenían, digamos, los que venían de esta alta nobleza eclesiástica, ¿no? Y también llegaba a darse que, por ejemplo, al igual que los varones, también los propios abades, los propios priores y los obispos tuvieran o fueran poseedores de tierras, ¿no? Y de un gran número de tierras, como después va a suceder en México, ¿no? Que también de ahí va a surgir la famosa guerra de Reforma, que lo que trata de hacer Benito Juárez es de despojar a la iglesia de la posesión de todas estas tierras, ¿no? Y en el clero inferior, pues, había una máxima, ¿no? Que era el quod omnes tangit, o sea, lo que tiene que ver con todos, ¿no? Es decir, en un asunto que tiene que ver con todos, todos tenemos que participar. Y si este asunto a mí me afecta, yo tengo derecho a participar, y esa es una de las máximas del bajo clero, ¿no? Entonces, por eso también ellos tenían estas formas, digamos, asamblearias de elección de sus propios representantes. Y después esta misma idea, esta misma máxima, se va a trasladar a las propias instituciones laicas y se va a trasladar a las ideas políticas en los Estados Unidos. Cuando llegamos ya a la historia de Estados Unidos y de cómo se construye, esta idea de que todos tienen que participar, si es que a todos les afecta, va a ser una de las ideas que van a ser las impulsoras de la propia guerra de independencia en los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, ya platicaremos de eso.
Entonces, bueno, estaban estos tres, digamos, estamentos sociales, ¿no? Y por otro lado, también cada uno, o había ciertas funciones especiales, ¿no? Digamos, dentro del Parlamento. Obviamente que, como ya dijimos, este Parlamento no podemos entenderlo, o este Parlamento medieval no podemos entenderlo como uno democrático, porque no hay un voto, ¿no? A pesar de que se controla la actividad regia, no hay un voto como tal, ¿no? Simplemente sirve como una especie de contrapeso a las funciones o a las decisiones del propio rey, ¿no? Pero el rey sigue teniendo toda la prerrogativa política todavía, ¿no? Y entonces estas decisiones solamente, digamos, tenían que ver con cuestiones fiscales, y además el propio rey era el único que tenía derecho a convocarlas, como ya vimos hace rato, ¿no? El autor va a dividir entonces 7 funciones en el Parlamento medieval, ¿no? La discusión de asuntos de Estado como la política exterior, la aprobación de leyes, la imposición de nueva fiscalidad, la audiencia de peticiones, los temas referidos a la justicia, tipo causas criminales y civiles, y los asuntos de promoción personal y temas vinculados al derecho feudal, etcétera, ¿no? En cuanto a la legislación, dice que teóricamente se establecía una regulación concerniente al alterar la common law, ¿no? O sea, la ley común. Si se quería, digamos, si se quería alterar esto, se debía presentar en forma de estatuto y debía buscarse, por tanto, el consenso de todo el Parlamento. Pero si la ley no afectaba a todo el reino, entonces se creaba una ordenanza y que tan solo funcionaba esta ordenanza como un mandato del rey, ¿no? Aquí otra vez está esta máxima de lo que tiene que ver con todos, todos tenemos que decidir, ¿no? Pero por otro lado está esta, digamos, esta es el otro lado de la moneda, esta máxima es, pues si no tiene que ver contigo, entonces tú no tienes derecho a decidir aquí, ¿no? Cuando sucedía esto, entonces el mandato recaía totalmente en el rey y el parlamento no tenía esta prerrogativa de mandar, ¿no? O sea, este era un poco el límite también del propio parlamento, ¿no? Por otro lado, la fiscalidad, había 2 tipos de gravámenes, ¿no? Indirectos y directos. En cuanto a los indirectos, pues, digamos, consistía en gravar los derechos de importación y exportación, ¿no? Y esto era demandado por parte directamente del rey, pero tenía que ser autorizado con consenso del propio parlamento, ¿no? Y bueno, al principio estas tasas empezaron siendo como limitadas, pero conforme fue pasando el tiempo, se establecieron, digamos, ciertas secuencias para concederlas al rey, ¿no? Es decir, para que fueran permanentes y no tuvieran que estarse votando a cada rato, ¿no? Por otro lado, los impuestos directos consistían en gravar la 15ª o 10ª parte de todos los bienes inmuebles de la población, ¿no? Aquí sí nadie se escapaba. Los privilegiados pues estaban exentos de pagar estos impuestos, ¿no? Estaban exentos de estos impuestos, pero no de los impuestos indirectos, ¿sale? Entonces había, digamos, que los directos afectaban directamente a los comunes y los indirectos afectaban, digamos, a la clase noble, ¿no? Ya fuera eclesiástica o laica. Luego, por otro lado, esta otra función que era la de las peticiones, había de 2 tipos, ¿no? Las singulares y las comunes. Dice que las primeras deben su nombre a que un individuo o un grupo hacía un requerimiento al monarca, ¿no? Sobre cualquier tema. Oye, ¿sabes qué, rey? Pues tenemos este pedo, venimos a hacerte una petición, ¿no? Pero era una petición singular o particular, ¿no? Y entonces, esto independientemente de si estuviera el Parlamento o no reunido, ¿no? O sea, para este tipo de peticiones no hace falta que el Parlamento estuviera reunido porque era una petición directa del rey. Y luego estas peticiones pasaban a manos de los jueces especializados y ya lo analizaban, y si no tenía ninguna bronca digamos, con aprobar estas peticiones, pues solucionaban la demanda, pero si no,
si no lograban, digamos, decidir sobre ella, pues esta petición se le llevaba al Consejo Real, y si obviamente esta tampoco podía, digamos, darle causa a esta petición, era el propio rey quien trataba con la persona o con el grupo que se tratara, ¿no? Y por lo general, pues eran estas cuestiones, eran quejas hechas por gente común, ¿no? ¿Cómo se daba ahora, cómo se daba el desarrollo de las sesiones, ¿no? En este parlamento medieval? Digamos, como dice el propio autor, tenía reglas bastante estrictas sobre la forma de articular el ceremonial, la pompa, y el propio modo de proceder una vez que estuvieran reunidos, ¿no? El propio consejo y el monarca, ¿no? Incluso esta pompa, si ustedes se meten a YouTube, por ejemplo, si han visto alguna vez la apertura del propio Parlamento inglés, quien abre o quien está encargado de abrir el Parlamento inglés es el rey, o en este caso la reina, ¿no? Entonces la reina llega vestida con la corona y todo el rollo y toda la pompa, y da por inauguradas las sesiones del Parlamento, ¿no? Esto no se ha perdido desde esta época medieval, esto continúa, ¿no? Todos estos ritos y demás cosas que suceden todavía siguen funcionando ahí, ¿no? Y además tengamos en cuenta que el Parlamento inglés es el parlamento más antiguo. O sea, por eso es que siguen sobreviviendo este tipo de ritos y de manifestaciones, ¿no? Entonces, bueno, la convocatoria, ¿cómo se hacía la convocatoria? Pues en primer lugar, esta convocatoria para el Parlamento se hacía desde el Palacio de Westminster, ¿no? En la Painted Chamber, cámara pintada, y en un rango, digamos, determinado, ¿no? Luego se enviaban los decretos reales para la llamada de los representantes, un poco lo que ya estábamos explicando hace rato. Y una vez que todos estos representantes habían sido convocados, pues se preparaba la apertura del propio Parlamento. Una cosa importante es que si los llamados no aparecían, se les podía castigar con multas de dinero, ¿no? Incluso a todo un condado o a toda una ciudad, si fuera el caso, ¿no? De que un representante de una ciudad no acudiera, o de un condado. Una vez que todos ya estaban en la sesión, se procedía a colocar a los delegados por parte de los mayordomos, ¿no? Y bueno, entonces así se podía comenzar la sesión. A partir de 3 ceremonias, dice el autor, que eran, digamos, de gran pompa, ¿no? En primer lugar, había un sermón por parte del arzobispo, ¿no? O sea, llegaba acá, o sea, todavía estaba como esta unión religiosa entre el Estado y la iglesia, ¿no? Entonces llegaba el arzobispo y daba una especie de sermón que ponía de manifiesto que la presencia de Dios estaba en esa asamblea, y entonces lo que iba a salir de ahí, pues era por parte de Dios, etcétera, 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 ¿no? Luego venía la declaración hecha por el canciller, quien enumeraba todas las razones por las que se había convocado el Parlamento, ¿no? Y luego, por último, estaba el discurso del monarca, y así ya se daba por comenzadas las sesiones, ¿no? Cuando ya, digamos, se había dado por comenzada esta sesión, el rey demandaba respuestas a ciertas cuestiones, sobre todo con cuestiones que tenían que ver con la guerra, ¿no? Porque para eso se reunían este parlamento, ¿no? Por lo regular es que el rey quería hacer una guerra y necesitaba lana, y entonces convocaba al parlamento para pedirles lana, ¿no? Por lo regular era lo que sucedía. Entonces él decía, bueno, tenemos este asunto, tenemos esta guerra con los franceses o con quien fuera, necesitamos lana, y como necesitamos lana, pues les hago conocer a ustedes la lana que necesitamos, se las pido, ¿no? Y entonces ya empezaba como el debate, ¿no? Empezaba a sesionar la propia Cámara. Los comunes tenían que responder a la disposición o no de concederlo. Después se pasaban estas peticiones, se pasaban las peticiones de los delegados y de las quejas, de las que ya platicamos hace rato, que eran respondidas por el rey o por sus oficiales.
obviamente que todo este proceso pues era larguísimo. Ustedes que han participado en estas, en este tipo de actividades de parlamento universitario y todo este rollo, pues sabrán que están de hueva. Bueno, a mí me dan flojera. Pero bueno, sabrán que son muy largas, ¿no? Estas cuestiones. Entonces, bueno, Más aquí... las votaciones para paro, ¿no? Sí, sí. Las votaciones para paro. Entonces, bueno, como todo proceso democrático, eran cuestiones largas, ¿no? Y además eran costosas, ¿no? Porque eran, o sea, obviamente que había que poner la lana para que los representantes de las ciudades vinieran desde bien lejos. Entonces, todo eso implicaba, dinero, ¿no? Además, había otra cosa que era que casi siempre antes del inicio de cada sesión, cada estamento se reunía aparte, ¿no? Para debatir las propuestas del rey. Es decir, los comunes se reunían aparte, la nobleza laica se reunía aparte, la nobleza eclesiástica se reunía aparte, la baja nobleza eclesiástica se reunía aparte, ¿no? Y cada uno de manera particular discutía las propias propuestas del rey, ¿no? Y luego ya se juntaban en pequeños comités y de ahí salía, en el caso de los comunes se daba una respuesta conjunta. Esa es una cosa muy particular, ¿no? Los comunes tenían que dar una respuesta conjunta como si fueran una sola persona, pero los varones no. Los varones tenían derecho a dar su respuesta de manera particular, es decir, personal. Es decir, como si todos aquí, pues por ser hombres de a pie, pobrecitos, tuviéramos que entre todos decidir una sola cosa, pero Slim, por ser rico, él sí tiene derecho a su propia palabra y no tiene por qué formar parte de una asamblea ni de nada, ¿no? Sino que él, su propia palabra tiene un peso. Un poco así sucedía en este caso, ¿no? La propia palabra de los varones ya tenía peso, no tenían que juntarse con nadie más para tener derecho a opinar, ¿no? Personalmente. Y bueno, eso en resumidas cuentas es lo que nos viene a decir esta lectura. No sé si alguien tenga alguna cuestión que quiera decir, alguna opinión, alguna otra participación. Creo que queda muy claro, ¿no? Es bastante clara la lectura. De hecho, no es un libro como tal, porque cuando yo buscaba fuentes sobre esto, casi todas las fuentes estaban en inglés. Entonces, pues yo no sabía, y no sé en qué nivel de inglés vayan, entonces no podía yo dejarles un texto en inglés, ¿no? Sí, de hecho es una tesis, como dice la compañera Andrea Ramírez, es una tesis de un compañero de la Universidad de La Rioja, en España. Entonces fue cuando ya me metí a escarbar que pude encontrar este único documento que sí se mete a cuestiones mucho más, más profundas, a cuestiones del Parlamento inglés, porque por lo general las cosas que hay en español son súper embarradas, así como, oye, en el Parlamento están los comunes y están los lores y ya. Pero casi en español no hay este tipo de textos donde nos hablen sobre la historia y los inicios y los orígenes del propio Parlamento inglés. Entonces sí fue como de churro que lo encontré esa vez, ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Todavía seguiremos discutiendo sobre esto en la próxima clase. Y si no hay más preguntas, comentarios, les doy 5 minutos para que descansen antes de su otra clase, se estiren y todo lo demás que quieran hacer. Ir al baño. Bueno, nos vemos. Profesor, entonces para la siguiente clase, ¿es la siguiente lectura o continuamos Sí, con esto? sí es la siguiente. Según yo, la que sigue también es sobre el parlamento, sobre el sistema parlamentario inglés. Entonces, por eso les decía que todavía vamos a seguir comentando esto. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Profe, gracias. Vale, no hay de qué. Gracias, profe. Oh, profe, gracias. Vale. Bye, bye, cuídense. Una duda, profesor.